¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con una de las paradojas más interesantes de la historia del pensamiento, la Escuela de Salamanca. Vamos a explorar cómo de ahí surgió una idea de dignidad para todos, justo en medio de la conquista de todo un continente. Miren, la historia que casi siempre se cuenta es que la Escuela de Salamanca fue la cuna del derecho internacional. Nombres como Francisco de Vitoria suenan como los grandes precursores, los que dijeron por primera vez que todos los seres humanos, solo por existir, ya tienen derechos. Y sí, para esa época era una idea que rompía con todo. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Si estos pensadores defendían una dignidad para todas las personas, ¿cómo le hacían para cuadrar eso con lo que estaba pasando en América? O sea, con el sometimiento de pueblos enteros. Vamos a desentrañar esta historia que es bastante más compleja de lo que parece. Ok, para cachar bien lo que proponían, primero hay que entender el problemón que tenían enfrente. No estaban discutiendo en el aire, ¿eh? Estaban respondiendo a una crisis muy, pero muy real. Es que la llegada a América no fue nada más un tema de mapas y barcos, fue un terremoto para las ideas de la época. Todas las leyes y las justificaciones que tenían, que se basaban en guerras contra, por ejemplo, los musulmanes, aquí simplemente no aplicaban. Se quedaron en un vacío legal y moral que necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Y a todo esto se le conoció como la duda indiana, el gran debate de su tiempo. La pregunta ya no era solo cómo expandir el imperio, sino si era legítimo hacerlo. ¿Acaso los pueblos indígenas no eran dueños de sus tierras? ¿No tenían derecho a sus cosas? ¿Se les podía declarar la guerra nomás porque no eran cristianos? Estas preguntas sacudieron hasta los cimientos del poder. Y frente a esta crisis, la Escuela de Salamanca no se fue por la fácil, no recurrió a las viejas excusas del poder del Papa o del emperador, no. Ellos construyeron algo totalmente nuevo, basado en una idea radical sobre lo que significa ser humano. Su gran respuesta se basó en el derecho natural. A ver, ¿qué es esto? Pues, en pocas palabras, es la idea de que la fuente de los derechos no es un rey, ni el papa, ni una ley escrita, sino la naturaleza humana misma, porque fue creada por Dios. Esto quiere decir que los derechos no se otorgan, son parte de uno. Y su lógica era bastante directa. Fíjense, partían de un punto teológico. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí se sigue que todos tenemos razón y libertad. Y si tenemos eso, entonces tenemos una dignidad que nadie nos puede quitar. Y de esa dignidad, ¡pum!, surgen derechos que ninguna ley humana puede negar. Imagínense el impacto de esto. Al decir que los derechos venían de la naturaleza humana, de repente se volvían universales. Daba igual si eras europeo o indígena, cristiano o no. Todos, absolutamente todos, tenían derecho a sus tierras, a gobernarse a sí mismos y a ser libres. En el papel era una defensa increíble de la igualdad humana. Lo que nos lleva de vuelta a la gran contradicción. Si la teoría era tan bonita y universal, ¿cómo demonios se justificó en la práctica seguir con la empresa colonial? La respuesta nos muestra hasta dónde llegaba su pensamiento y dónde se topaba con pared. Y aquí es donde la teoría choca de frente con la realidad del imperio. Porque los mismos pensadores que defendían esta dignidad para todos también se pusieron a buscar títulos legítimos que permitieran la intervención española. Por ejemplo, Francisco de Vitoria se puso a analizar todos los argumentos. Por un lado, fue muy claro y descartó un montón de pretextos. Dijo, a ver, que el emperador o el papa sean dueños del mundo, para nada. Que los descubrimos, tampoco es razón. Que no quieren ser cristianos, pues tampoco. Pero, por otro lado, sí encontró algunas justificaciones que, digamos, abrían una puerta bastante grande. Para Victoria y la gente de su época, la conversión a la fe debía ser libre. A nadie se le podía obligar a bautizarse. Pero el derecho a ir a predicar era absoluto. Y si los pueblos indígenas impedían esa predicación, entonces los españoles tenían derecho a defenderse, incluso con la guerra. Este punto era para ellos innegociable y se volvió la justificación central de su presencia allá. Y con esto llegamos al argumento más revelador y, la verdad, más problemático de todos. Un título que el propio Vitoria mencionó con ciertas dudas, pero que tuvo consecuencias gigantescas: la tutela. Y para que se vea la contradicción en toda su crudeza, estas son palabras del mismísimo Vitoria. Después de argumentar que los indígenas eran seres racionales con plenos derechos, habría la posibilidad de considerarlos no aptos para gobernarse, como si fueran niños. La intervención se justificaba, no como una conquista, sino como un supuesto deber de cuidarlos. En la práctica, este paternalismo convertía a los indígenas de personas con derechos y capacidad de decisión a sujetos pacientes que necesitaban que otros los gobernaran por su propio bien. Así, la soberanía y el autogobierno que la teoría les daba, en la realidad, se borraba de un plumazo. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo entendemos hoy a la Escuela de Salamanca?
Pues no es una historia fácil de héroes y villanos, para nada. Es mucho más enredada. Es que su legado tiene como dos caras. Por un lado, sí, pusieron las bases del derecho internacional moderno. Crearon la idea de que todos los pueblos son parte de una comunidad mundial. Pero por otro lado, no podemos olvidar que eran hombres de su tiempo y que su pensamiento al final del día estaba al servicio de un imperio y de un proyecto de evangelización. No querían acabar con el imperio, querían justificarlo moralmente. Y aquí hay que ser muy precisos. Decir que ellos crearon los derechos humanos tal y como los entendemos hoy es un anacronismo, es llevar nuestras ideas al pasado. Ellos no hablaban de derechos civiles o políticos de un ciudadano frente al Estado. Su mundo era teológico y su meta era el buen gobierno de un rey cristiano. Pero ojo, que esto no le quita mérito a su mayor logro. Quizás lo más importante no fueron sus respuestas, sino las preguntas que hicieron. Ellos lograron cambiar el eje de toda la discusión. La legitimidad del poder ya no venía del papa o del emperador, ahora dependía del respeto a la dignidad y los derechos de las personas. Y ese cambio de enfoque fue monumental. Y cerramos con esto para que se quede dando vueltas en la cabeza. La Escuela de Salamanca nos obliga a preguntarnos cómo es que las grandes ideas sobre la libertad y la dignidad a menudo nacen en medio de la opresión. Y cómo, muchas veces, esas mismas ideas llevan dentro tanto la semilla de la liberación como la de la dominación. Es un recordatorio de que el progreso casi nunca es una línea recta.